Su Biblia a Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas 29. Hoy es domingo 10 de julio del 2022. E iniciaremos en este día una nueva serie de enseñanzas acerca de la soberanía de Dios. Entonces, este sería el tema introductorio acerca de la soberanía de Dios. Primera de Crónicas 29, 11. Dice así la palabra de Dios en Primera de Crónicas 29, 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Oremos. Amado Padre, gracias nuevamente por estar aquí reunidos en tu nombre, a la expectativa y dispuestos de todo corazón para recibir tu palabra. Este mensaje que esperamos sea transformador, no solamente de nuestra manera de pensar, de verte a ti, sino nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Señor, a recibir esta palabra como palabra que viene de ti y no de hombre. Atesorarla en nuestro corazón y a vivir por ella, Padre. Y que tú seas exaltado, que tú seas reconocido como soberano Dios en todo y por todos. En Cristo Jesús. Amén. Este pasaje que acabamos de leer ahí en Primera de Crónicas es una declaración de la soberanía de Dios. Dice que todas las cosas que existen son de Él. Y Él reina y es exaltado como cabeza sobre todo. Hoy iniciamos, como les decía, este estudio del importantísimo atributo que es la soberanía de Dios, para lo cual nos estaremos basando en el libro que lleva ese título y cuyo autor es A.W. Pink, el maestro Arthur Pink. Por lo general, no se discute este atributo de Dios. Sabemos y reconocemos que Él creó todo cuanto existe y que todo le pertenece. Difícilmente un cristiano podrá no afirmar y reconocer esto. El Salmo 89, 11 dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Y en 1 Corintios 10, 26 dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿De quién es? La tierra y todo cuanto hay en ella es de Él. Entonces la gran pregunta es, ¿quién está regulando los asuntos en esta tierra hoy en día? ¿Creemos en realidad que es Dios quien reina sobre toda su creación? ¿Creemos en realidad que Dios gobierna en esta tierra? ¿Lo podemos afirmar intelectualmente? ¿Lo podemos decir porque se nos ha enseñado, porque lo hemos leído? ¿Pero lo creemos en el día a día? Y hay la importancia de considerar este tema de la soberanía de Dios.
No solamente en cuanto a adquirir un conocimiento más, que a lo mejor ya lo tenemos, acerca de Dios, de sus atributos, de sus perfecciones, sino de conocerlo a Él íntimamente y lo que eso implica para nuestra vida en el aquí y en el ahora. ¿Qué pasa cuando las cosas no van como deseamos? Pensemos en la pandemia que estamos enfrentando. Ya estamos en la quinta ola y vuelve otra vez el temor a contagiarnos y a que esto nos afecte de una manera importante. O cuando vemos la descomposición social a nuestro alrededor, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Cuando escuchamos noticias trágicas, como 50 y tantos migrantes muertos al ser abandonados en un tráiler, masacres por aquí y por allá, desaparecidos, amenaza de recesión económica, inundaciones, terremotos y cosas semejantes. ¿Qué pasa? ¿Cómo reaccionamos ante eso? ¿Qué provoca eso en nosotros? ¿Ansiedad? ¿Desesperanza? ¿Temor? Y nos preguntamos, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Parecen estas cosas como si Dios estuviera realmente gobernando el mundo? ¿Quién estará regulando los asuntos en esta tierra hoy en día? ¿El hombre? ¿Realmente el hombre tiene el poder de regular todo lo que sucede en el mundo? No, pero el diablo sí. Ah, sí. ¿O es Dios quien está gobernando y regulando todo? ¿Se ocupa Dios de regular las obras de sus propias manos? ¿O simplemente creó todo y lo dejó para que se autorregulara, lo cual muchos piensan así? Les he contado de una persona que me decía, no, pues yo le doy gracias a Dios de que me rescató prácticamente del abismo. Me sacó del fango y me puso aquí arriba, decía. Y ahí me dejó. Y patinaba y patinaba y patinaba sobre lo mismo en su vida. Y pasaban los años y seguía exactamente igual. Pues sí, porque su manera de pensar con respecto a la salvación era que Dios lo rescató para dejarlo ahí y que de ahí en adelante, ahí te ves. Ese no es nuestro Dios. Entonces, ¿se ocupa Dios de regular las obras de sus propias manos? ¿O simplemente creó todo y lo dejó para que se regulara por sí mismo? ¿Es entonces Dios impotente o indiferente ante todo el mal que prevalece en el mundo? Considerémoslo, hermanos, de veras. Sobre todo a la luz de nuestras reacciones a lo que pasa. ¿Es Dios impotente o indiferente ante todo el mal que prevalece en el mundo el día de hoy? ¿Tú qué crees? El Señor Jesucristo, advirtiendo acerca de las terribles cosas que sucederán en los últimos tiempos, dijo en Lucas 21, si me acompañan a Lucas 21, 25 al 28, está hablando de las señales antes del fin y dice en el versículo 25, Lucas 21, 25, entonces dice, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas,
y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ante las peores circunstancias que están por presentarse, lo que estamos viviendo ahorita no es nada. Pero ante esas circunstancias tan terribles de lo que está por venir, el Señor hace un llamado a los creyentes a cobrar ánimo, porque todo esto, dice, es señal de la redención cercana. Cristo viene. Cristo viene. Y viene por su iglesia. El problema es que con frecuencia ponemos nuestros ojos en las cosas que suceden, en el negro panorama que se presenta delante de nosotros, y los quitamos de aquel que tiene el control de todas las cosas, de aquel que es soberano. En otras palabras, podemos afirmar que Dios es soberano, que Dios es poderoso, todopoderoso, pero en la práctica el creador es desterrado de su propia creación, como si estuviera alejado de su creación. Entonces debemos preguntarnos, ¿está acaso Dios lleno de buenas intenciones, pero incapaz de llevarlas a cabo? ¿Qué dice eso con respecto a ese Dios con D minúscula? O quizás desea de todo corazón bendecir a los hombres, pero nosotros no se lo permitimos, ¿verdad? Sí, decimos caminar por fe, pero en realidad, ¿qué significa caminar por fe? Significa que nuestras acciones y nuestras vidas son reguladas y moldeadas por las Sagradas Escrituras. Eso es caminar por fe. Creerle a Dios. Creerle a Dios en su palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es de la palabra de verdad y solo de ella de donde podemos aprender cuál es la relación de Dios con este mundo en el que estamos viviendo. ¿Qué dicen las Escrituras? Si creemos en sus declaraciones claras y positivas, no queda espacio para la incertidumbre, no queda espacio para la duda. Afirman una y otra vez que Dios está en el trono del universo, reinando sobre toda su creación. El Salmo 45:6 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Eterno y para siempre. Una redundancia, pero que viene precisamente a enfatizar que su trono es inamovible. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y en Efesios 1:11 dice que Él está dirigiendo todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, Él hace lo que Él quiere. Así que las Escrituras no solo afirman que Dios creó todas las cosas, sino también que Dios gobierna y reina sobre todas las obras de sus manos. Acompáñenme al Salmo 93.
Salmo 93, versículo 1. Dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Y en Éxodo 15, 18 dice, Jehová reinará eternamente y para siempre. ¿No te produce esto seguridad? ¿No te da esto confianza? Cuando somos instruidos por la palabra de Dios, descubrimos un principio fundamental que debe aplicarse a cada problema. En lugar de comenzar con el hombre y su mundo, que es como generalmente empezamos nosotros las cosas, ¿verdad? A considerar las cosas. Y desde ahí retroceder hacia Dios. Debemos comenzar con Dios y desde este punto descender hacia el hombre. Comenzamos por saber quién es Dios. Y entonces podemos ver nuestra vida en el aquí y en el ahora a la luz de quién es Dios, lo que Él afirma. Cuando somos instruidos, ¿verdad? De esa manera nuestra perspectiva de la vida cambia. En Génesis 1:1, ¿qué dice la palabra de Dios? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí empieza todo para nosotros. ¿Sí? Apliquemos este principio a la situación actual. Si comenzamos con la creación, con este mundo tal como es hoy, y a partir de ahí tratamos de regresar a Dios, todo parecerá demostrar que Dios no tiene ningún control sobre lo que sucede en el mundo. Se les salió de control en el momento que Adán y Eva pecaron. Ay, estos muchachos. Dios tenía un plan maravilloso y mira, ellos lo echaron a perder. ¿Será? ¿Será que Dios no había contemplado eso? Pero si comenzamos con Dios y luego descendemos al mundo, veremos las cosas desde la perspectiva de Dios. Y eso, insisto, significa gran seguridad. Entonces solo dos alternativas son posibles. Dios debe gobernar o ser gobernado. Controlar o ser controlado. Lograr su propia voluntad o ser frustrado por sus criaturas. Pobrecito Dios. Nosotros frustramos sus planes. Pero la soberanía de Dios es una verdad revelada en las Escrituras. Él gobierna, Él controla y nadie puede frustrar sus planes. Hoy básicamente veremos la definición de la soberanía de Dios. Y durante las próximas semanas continuaremos meditando en el ejercicio de esa soberanía. Su soberanía en la creación, en la administración, en la salvación, en la operación sobre y entre los hombres. Abordaremos también la soberanía de Dios y la voluntad humana, la responsabilidad del hombre, porque sí, el hombre también es responsable, pero eso no hace que Dios haya perdido el control de las cosas. La soberanía de Dios sobre la oración y nuestra respuesta a la soberanía de Dios. Empecemos entonces por definir, que de alguna manera lo he estado haciendo, definir qué significa que Dios es soberano.
Soberano significa que se gobierna a sí mismo sin estar sometido a alguien más. Se gobierna a sí mismo sin estar sometido a alguien más. Que tiene el máximo poder o autoridad sobre algo. Entonces, decir que Dios es soberano es declarar que Dios es Dios. Cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿verdad?, que lo envió a rescatar a su pueblo ahí de la esclavitud en Egipto, y le pregunta, ¿y si me preguntan quién es el que me envía, qué les voy a decir? Dios le contestó en Éxodo 3:13, he aquí, más bien Moisés, ¿verdad?, hace la pregunta, dice, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, diles que yo soy el que soy. Diles que yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Es decir, Dios es Él, es en sí mismo. Y este es el equivalente a su nombre, ¿verdad?, que conocemos, Jehová, Yahweh, Yahvé. ¿Sí? Yo soy el que existe por mí mismo. Por lo tanto, tiene en sí la razón y fuente de su propio ser y no depende de ningún modo en ningún otro ser. ¿Sí? No depende de nadie. Al existir por sí mismo es autosuficiente. Más aún es todo suficiente. La fuente inexhausta de todo ser y de toda felicidad. Él es eterno, como hemos leído en varias ocasiones. Él es inmutable, Él no cambia. Y como nunca cambia, es siempre el mismo y eso inspira gran confianza. Porque no es uno hoy, es otro mañana. No dice una cosa hoy y cambia de parecer mañana, es el mismo. Entonces, decir que Dios es soberano es declarar junto con Nabucodonosor lo siguiente. En Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nabucodonosor, un hombre impío al extremo. Después de la humillación que sufrió por su orgullo, por su soberbia, cae en esa revelación de con quién está tratando, de considerarse el personaje más excelso sobre toda la tierra conocida. De repente se ve chiquitito delante de Dios. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es todopoderoso, el poseedor de todo el poder en el cielo y la tierra, para que ninguno pueda vencer sus consejos, frustrar su propósito o resistir su voluntad. El Salmo 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Y habrá alguien que se lo pueda impedir? Decir que Dios es soberano es declarar que de Él es el reino. Y Él regirá las naciones. Que Él establece reinos, derroca imperios y determina el curso de los pueblos como mejor le parezca. Decir que Dios es soberano es el Rey de reyes y Señor de señores. Cuando decimos que Dios es soberano, en primer lugar afirmamos su derecho de gobernar el universo.
mismo que Él ha creado para su propia gloria, tal como lo dice en el Salmo 93:1, lo leímos hace un momento. Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Número 2, afirmamos que su derecho es el derecho del alfarero sobre el barro. Isaías 64:8 dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Es decir, que Él puede moldear ese barro de la forma que Él elija, formando de la misma masa, del mismo barro, un instrumento, un vaso para honra y uno para deshonra. Número 3, afirmamos que Él no está bajo ninguna regla o ley fuera de su propia voluntad y naturaleza. Es decir, Dios es ley para sí mismo. Si alguna ley lo regulara a Él, entonces dejaría de ser Dios. La ley estaría por encima de Él. Lamentablemente, este Dios no es siempre el que se presenta, el que se predica, el que se enseña en muchas congregaciones cristianas. Obviamente es un Dios desconocido para el mundo. No tiene caso entrar en ese detalle. Pero hablando del cristianismo, donde se presenta realmente un Dios al gusto de la persona, no se presenta a Dios como lo hemos estado describiendo. El autor del libro, el maestro Pink, dice, el Dios de muchos púlpitos de hoy es un objeto de compasión, más bien que de una reverencia que inspira asombro. Decir que Dios el Padre se ha propuesto la salvación de toda la humanidad, que Dios el Hijo murió con la intención expresa de salvar a toda la raza humana y que Dios el Espíritu Santo ahora está tratando de ganar el mundo para Cristo, cuando la simple observación hace evidente que la gran mayoría de nuestros semejantes están muriendo en el pecado y pasando a una eternidad sin esperanza, es sostener que Dios el Padre está decepcionado, que Dios el Hijo está insatisfecho y que Dios el Espíritu Santo está derrotado. Fíjense las implicaciones, ¿verdad? De comprender mal, enseñar mal la soberanía de Dios. ¿Sí? Argumentar que Dios está haciendo lo mejor que puede para salvar a toda la humanidad, pero que la mayoría de los hombres no permiten que Él los salve, es insistir en que la voluntad de la criatura es omnipotente y la del Creador no lo es. Así también echarle la culpa al diablo, como hacen muchos, no elimina la dificultad, porque si Satanás está derrotando el propósito de Dios, entonces Satanás es todopoderoso y Dios ya no es el supremo de todo. ¿Sí? Satanás tiene mucho que ver como príncipe de este siglo de todo cuanto sucede en este mundo. Pero no está por encima de Dios. Él no ha derrotado a Dios. Declarar que el plan original del Creador ha sido frustrado por el pecado es destronar a Dios. Como les decía, que Dios fue tomado por sorpresa en el Edén y que ahora está tratando de arreglar las cosas, es degradarlo a Él. Es decir, que se equivocó, que no pudo.
y reducirlo a un simple mortal finito y errante, incapaz. En una palabra, negar la soberanía de Dios es entrar en un camino que conduce al ateísmo. Rechazamos el ateísmo. Pero en la práctica, muchas veces nos comportamos como vil ateos. Porque no le creemos a Dios. Porque pensamos que Dios ha perdido el control de las cosas. Porque acudimos a los métodos del mundo para solucionar los problemas que enfrentamos en el mundo. Pero la soberanía del Dios en las Escrituras es absoluta e incuestionable y caracteriza todo su ser. Él es soberano en todos sus atributos. Ya hemos estudiado aquí en esta iglesia, al menos en 2 ocasiones, los atributos de Dios, sus perfecciones. Pero veamos entonces la soberanía de Dios en todo su ser expresado. Número 1, en su poder. Él es soberano en el ejercicio de su poder. Es decir, lo ejerce como Él quiere, cuando quiere y donde quiere. Y esto lo vemos a lo largo y ancho de todas las Escrituras. Pareciera a veces que por un largo periodo ese poder parece estar inactivo y luego se manifiesta de una manera irresistible. Faraón se atrevió a estorbar la salida de Israel a adorar al Señor en el desierto. ¿Y qué pasó? Dios ejerció su poder y su pueblo fue liberado. ¿Sí? Entonces Dios siempre va a actuar así. No. Más adelante, los amalecitas se atrevieron a atacar a los israelitas en el desierto. ¿Y qué pasó? ¿Manifestó Dios su poder en esta ocasión y mostró su poder como lo hizo en el Mar Rojo? ¿Fueron destruidos rápidamente estos enemigos? No, no, por el contrario. El Señor juró que tendría Israel guerra con Amalec de generación en generación. Los tendría que enfrentar por el resto de su existencia. Cuando Israel entró en la tierra de Canaán, el poder de Dios se mostró al derribar los muros de esa ciudad fortificada hasta arriba, ¿verdad? No había manera de entrar, que fue Jericó. Y lo hizo sin un solo golpe, sin un solo cañonazo, sin un solo misil. Pero el milagro no se repitió. Ninguna otra ciudad cayó de esta manera. Todas las otras ciudades tuvieron que ser capturadas por la espada. Y se puede mencionar así ejemplo tras ejemplo de cómo Dios en su soberanía actúa de una manera distinta cada vez. Él mostró su poder y las bocas de los leones fueron cerradas cuando metieron a Daniel ahí. Y los jóvenes hebreos que fueron echados en el horno de fuego, ¿qué pasó? Fueron protegidos, salieron completamente ilesos. Sin embargo, vayan a Hebreos 11, versículo 36, y veamos rápidamente algunos otros personajes de la historia.
Hebreos 11:36 dice, otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Pero por qué? ¿Por qué estos hombres de fe no fueron liberados como Daniel o Sadrach, Mesach y Abednego y algunos otros? ¿Por qué no fueron extraídos como Elías? ¿O por qué los otros no sufrieron, verdad, siendo asesinados como estos? ¿Por qué debería el poder de Dios interponerse y rescatar a algunos y a otros no? La respuesta a todas esas preguntas es porque Dios es soberano. Parece muy sencillo, pero tiene grandes implicaciones. Y siendo soberano hace lo que le place y no hay nada ni nadie que lo pueda impedir. Pero además de ser soberano en su poder, es soberano en su misericordia. Es soberano en su misericordia, en el ejercicio de su misericordia. La misericordia no es un derecho que el hombre merezca, todo lo contrario. Es ese atributo de Dios por el cual Él se compadece y alivia a los que están en miseria. El hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo, está en miseria, incapacitado completamente para agradar a Dios y acercarse a Dios. Sí, el hombre natural es miserable. Todos en algún momento fuimos así, miserables. Dignos de misericordia, porque no había otra manera, ningún mérito personal por el cual Dios tuviera que salvarnos. Todos merecemos el infierno. La misericordia significa entonces que Dios no nos da lo que merecemos, ¿verdad? No nos da lo que merecemos. ¿Qué merece el pecador? La muerte, la condenación eterna. La misericordia significa entonces que Dios ha ejercido esa compasión a seres miserables como nosotros. No porque merezcamos algo. Entonces Dios otorga sus misericordias a quien Él quiere y las retiene según su beneplácito. Romanos 9:14, acompáñenme a Romanos 9:14. Desde el 13 dice Romanos 9:13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Una ilustración de este hecho se ve en la forma en que Dios respondió a la oración de dos hombres en el Antiguo Testamento, que fueron ofrecidas en circunstancias muy similares. Moisés suplicó a Dios que le preservara la vida después de un acto de desobediencia cuando golpeó con fuerza la roca. Y él suplicó a Dios que le perdonara la vida. La respuesta de Dios fue no. A Moisés, por favor. En el caso del rey Ezequías, Dios le dijo por medio del profeta Amós
que moriría. Pero Ezequías le rogó a Dios y se le concedió que viviera 15 años más. ¿Tenía más méritos Ezequías que Moisés? Definitivamente no. Méritos, ¿verdad? Visibles, terrenales. Claro que no. Ambos tenían la sentencia de muerte sobre sí mismos y ambos oraron a Dios con fervor. Pero solo uno de ellos recibió misericordia al respecto. Y ejemplos de esos hay muchos en la Biblia. El paralítico de Betesda estaba esperando que las aguas se agitaran para que alguien lo llevara. Paralítico, no podía ir solo, ¿verdad? Y meterse a las aguas porque decían que el que llegara primero y las aguas lo tocaran, que iba a ser sano, ¿no? Dice que había una multitud de enfermos. ¿Por qué este hombre fue escogido entre todos los demás? Para que Jesús lo sanara. ¿Por qué no sanó a todos? Ni siquiera le rogó por misericordia. Simplemente extendió su poder y alivió la miseria de esta persona, ¿verdad? En particular. Y no lo hizo por los demás. Y cuando nos vemos nosotros a la luz de la salvación que se nos ha concedido, de poder comprender cómo es que Cristo nos salvó, no nos queda otra más que caer postrados delante de Él y decir, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué extendiste tu misericordia sobre mí? Porque luego nos ponemos así muy filosóficos, ¿no? No, ¿y por qué aquellos no? Y los que están allá tampoco. O sea, qué injusto Dios. Qué injusto, sí, qué injusto contigo. Porque no lo merecías y sin embargo lo recibiste. Así que Dios es soberano en la expresión y otorgamiento de su misericordia. Pero también esto habla de la soberanía de Dios en cuanto a su amor. Él es soberano en el ejercicio de su amor. Y esto quiere decir que Él ama a quien Él elige. No hay nada, es decir, no hay nada que atraiga el amor de Dios en ninguno de nosotros, en ninguno de los hijos caídos de Adán, porque todos somos hijos de ira. Y dado que nadie merece el amor de Dios, entonces la causa de su amor se encuentra en Él mismo, no en nosotros, en Él mismo. Fue por el afecto, el puro afecto de su voluntad, dice Efesios capítulo 1, que nos eligió y nos predestinó para hacernos hijos suyos, por el puro afecto de su voluntad. Y si fue por el afecto de su voluntad, entonces no fue por ningún mérito en los escogidos, ni por algo que previó de antemano que llegarían a ser, porque entonces entraría el mérito humano. Y esto nos lleva a reconocer que Dios es soberano también en el ejercicio de su gracia. En el ejercicio de su gracia. La gracia ha sido definida como el favor inmerecido de Dios. Y si es un favor inmerecido, entonces nadie lo puede reclamar como un derecho, ¿verdad? Si la gracia es un regalo, nadie la puede exigir. Estamos acostumbrados a dar regalos, ¿verdad? En el cumpleaños de alguien, a dar regalos. Es un regalo. ¿Lo merece la persona? No. Bueno, ¿verdad? Hay una razón ahí sí por la cual a veces damos un regalo. Pero en realidad, ¿lo merece por haber cumplido años? Pues no, ok. Es un don gratuito de Dios. Y Él otorga a quien Él lo place, a quien le place. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que, debido a que la salvación es por gracia, Dios se lleva toda la gloria y no hay razón alguna para jactarse en uno mismo. Y también la gracia de Dios o su soberanía en la gracia se ilustra en toda la Biblia. A Esaú le negó la bendición, aunque la procuró con lágrimas, dice la palabra de Dios. Mientras que Jacob recibe la herencia a pesar de ser un tranza. ¿Sí? De manera notable, la gracia divina fue ejercida también en el momento del nacimiento de Jesús. O sea, es uno de los eventos más importantes, ¿verdad?, de toda la historia. Y en lugar de revelarle a los sabios, líderes religiosos de ese tiempo, a los conocedores de las Escrituras, la llegada del Salvador, se lo muestra a unos pastores que estaban por ahí y a unos sabios de Oriente que no tenían nada que ver con el pueblo de Israel. ¿Qué significa esto? Dios es soberano en el ejercicio de su gracia, otorgando favores a quien Él le place. ¿Sí? No por su dignidad, no por sus méritos, sino a quien Él le place. Entonces, decir que Dios es soberano es básicamente afirmar que Dios es Dios. Yo soy el que soy. Es reconocer que Él hace lo que le place, siempre lo que le place, que su gran preocupación es el cumplimiento de su beneplácito y la promoción de su propia gloria. Que Él es el ser supremo y por lo tanto el soberano del universo. Que nada en este mundo ocurre sin su consentimiento. Significa que podemos descansar en Él porque es poderoso, porque es más sabio que cualquiera y además porque es fiel, fiel a su nombre y a sus promesas. Ciertamente vivimos tiempos difíciles, tiempos muy complicados, que provocan no solamente temor en nosotros, sino que nos inducen a sentir que a Dios como que se le han salido las cosas de control, o que está ausente de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y el salmista expresa este sentir de una manera muy bonita. Vamos al Salmo 77 y con esto terminamos. Siete, 7. Vámonos hasta el versículo 7. No tenemos tiempo de analizar todo, pero del 7. Salmo 77, 7. Dice, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? O sea, la situación está bien crítica y la reflexión del salmista es, Dios ya nos abandonó. Ya nos abandonó. Ya se acabó su misericordia. Y esto es lo que pasa cuando las circunstancias nos abruman, ¿a poco no? ¿Sí?
De repente sentimos a Dios alejado, indiferente, y le preguntamos, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Me has abandonado en esta situación o qué? Pero vean la meditación del salmista a partir del versículo 10. Dije, enfermedad mía es esta. O sea, como diciendo, me lo imagino diciendo, pero ¿qué estoy pensando? Enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Lo empieza a ver por quien Él es y lo que ha hecho. Lo llama el Altísimo. ¿Sí? Me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Es decir, dice, voy a traer, o sea, ¿por qué me estoy angustiando? ¿Por qué estoy pensando así? En lugar de eso, voy a recordar el poder de Dios. Me acordaré de Él y de sus obras portentosas. Meditaré, dice, meditaré, o sea, voy a realmente darle atención a esto en mi mente, en mi corazón. Y hablaré de sus hechos. Empezaré a declarar quién es Él y qué es lo que Él ha hecho y sigue haciendo. ¿Cuánto tiempo pasamos hablando o escuchando de todo lo malo que sucede a nuestro alrededor comparado con el tiempo que pasamos meditando en Dios? Y si vivimos angustiados, si vivimos temerosos, si vivimos realmente atrapados en esta situación de desesperanza que hay en el mundo, es por eso. Porque lo que estamos escuchando, lo que estamos hablando, no corresponde a quién es Dios. No estamos empezando con Él, como les dije hace rato, en Génesis, en el principio, Dios creó. Estamos empezando por las circunstancias y luego tratar de llevar las cosas a entenderlas espiritualmente. No sucede así. ¿En quién deben estar puestos nuestros ojos y pensamientos? Meditar en quién es Dios a la luz de su palabra permite que veamos las cosas desde la perspectiva correcta, que recuperemos la confianza en el hecho de que Él es soberano y nada escapa de su conocimiento y nada escapa de su control. Y luego dice en el versículo 13, oh Dios, santo es tu camino. Tu camino es un camino apartado, distinto al de este mundo. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Ya está pensando primeramente en Dios, desde la perspectiva de Dios. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Y el 15 dice, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la importancia de meditar en quién es Dios? En este caso, de que Dios es soberano y de lo que implica que Él es soberano. Oremos. Amado Padre, gracias, Señor, porque en el día de nuestra angustia, tú sigues siendo Dios. En el día de las dificultades, tú sigues siendo quien tú eres.
en el día de las bendiciones, tú eres, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestros ojos puestos en ti en todo momento. De tal forma que las cosas que suceden en el aquí y en el ahora, las veamos a la luz de quién eres tú. Y que afirmas que tú reinas, que tú eres soberano y lo haces hoy y para siempre. Gracias, Señor, porque en esa soberanía tú viste nuestra miseria, nuestra incapacidad para salvarnos. Nos mostraste por tu misericordia nuestro pecado y nos guiaste al arrepentimiento para confiar en Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, a quien nos sometemos hoy como Señor y Rey. Ayúdanos a obedecerte, ayúdanos, Señor, a no quitar nuestros ojos del autor y consumador de la fe. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos capacita, que nos recuerda tus palabras, que nos guía a tu verdad, que nos ayuda en nuestra debilidad, de tal forma que tú seas honrado, que tú seas reconocido por tu poder y por tu soberanía. En Cristo Jesús. Amén.